Hola Clau, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Valeria Núñez Valencia, soy abogada, asesora legislativa y parte del equipo de Mira. Y hoy estoy con mi compañera Claudia, que por supuesto se va a presentar ella misma, para que empecemos a hablar de una nueva ley que se aprobó esta semana. Clau, ahí para que te presentes tú también. Sí, hola, Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos van a escuchar o que están escuchándonos. Mi nombre es Claudia Salinas y también soy abogada, soy del equipo Mira en conjunto con Valeria y hoy día vamos a conversar efectivamente de una normativa y que en realidad abarca un sistema nacional de apoyo y cuidados que se aprobó recientemente. Sí, de hecho, como decíamos, esta semana este proyecto de ley se aprobó en el Senado y por tanto con esto ya termina su tramitación legislativa y está muy próxima a convertirse en ley. Y claro, y a través de ella se reconoce el derecho al cuidado y también se crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Claro. Y, ¿por qué el equipo, por qué Mira conversamos de esta normativa? Aparte de porque somos un observatorio, para quienes no nos conocen, somos un observatorio legislativo feminista y esta ley nos viene a interpelar a todos y a todas porque el cuidar el derecho a ser cuidado no es algo que sea particularmente de un solo grupo. En realidad, cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida, cualquiera de nosotros puede necesitar que otra persona nos cuide o incluso que nosotras también nos transformemos en cuidadoras. Y eso es sumamente relevante para poder tenerlo presente a propósito de que en este caso somos mujeres, muchas veces ejercemos labores de cuidado en nuestro hogar principalmente con nuestros hijos, pero a veces también puede suceder que ejerzamos labores de cuidado con nuestros padres o con alguna persona que requiera de cuidados ya en un grado mucho más importante o incluso inhabilitante para su desarrollo. Sí, de hecho también históricamente el tema de los cuidados ha sido visto como un problema privado o familiar que las familias por tanto resuelven puertas adentro y se nos olvida que el tema de los cuidados es una problemática social que debemos enfrentar precisamente con políticas de Estado y no solamente, no son problemas individuales de cada familia, sino que se transforman precisamente en un problema social. Sí, Y de ahí la relevancia de esta nueva ley. sí, de hecho, el enfoque de esta ley justamente es cambiar esa visión. Y por primera vez el cuidado se reconoce como un derecho y como una responsabilidad social donde el Estado tiene un rol central. Es decir, si la sociedad completamente entiende que ese rol no es una solución familiar y privada, entonces podemos exigir ciertas prestaciones o ciertos derechos, más bien, en el marco de la obligación estatal, pero también de la colaboración social que implica el que ciertas personas requieran de cuidados particulares. Y ahí ya ahora entrando más en la normativa, nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es este Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que viene en esta nueva ley? De forma muy simple, aunque si bien puede sonar un poco complejo cuando uno habla de un sistema nacional de apoyo y cuidado, la idea de fondo es muy clara y que viene a englobar más o menos lo que hemos estado conversando, que existe un derecho a cuidar y ser cuidados, que históricamente las labores de cuidado han sido invisibilizadas, no remuneradas y por tanto también precarizadas y que esto está ya generando un problema a nivel social, estructural en nuestro país. Sí, claro, el sistema busca coordinar al Estado
efectivamente para entregar apoyo y cuidado a personas que lo necesiten. Pensemos en niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad o con un grado de dependencia, da lo mismo en qué grado se encuentre. Y también, que esto es lo relevante y lo que menciona la Vale, que tiene que ver con quienes han ejercido históricamente estas labores, que reconoce también quienes realizan este trabajo de cuidado. Sí, y de hecho también es súper importante relevar el hecho de que no estamos hablando de un programa puntual, sino que a través de este Sistema Nacional de Cuidado lo que se busca es implementar una política pública que sea permanente, que articule distintos servicios y niveles del Estado. Al ser una política pública lo que busca es precisamente que esto se extienda en el tiempo y de manera de ir generando también los cambios sociales y culturales necesarios para poder en el fondo atravesar este problema de los cuidados que hemos tenido. Entonces, es súper importante destacar lo que no es no es destacar que no es un programa puntual, sino que es una política pública que es mucho más importante porque busca trascender en el tiempo y generar, como decía, los cambios sociales y culturales que hacen en el fondo que las políticas sean realmente efectivas también. Sí, claro, y en ese mismo sentido, pensar que el que sea una política pública y que se instale independientemente del gobierno de turno permite que haya una continuidad para obviamente problematizar la mirada que se tiene respecto del cuidado y también se pueda generar las mejoras, ¿verdad? Que el sistema vaya presentando en el sentido de las necesidades puntuales porque evidentemente cuando se genera una normativa tiene un tiempo de implementación, requiere un tiempo también de reconocimiento por parte de la sociedad y desde ese sentido el que sea una política pública permanente debería llevarnos a pensar que no va a ser modificado independientemente del gobierno de turno o no. Además, esta ley reconoce algo súper clave, que es el derecho al cuidado. Y estas consideramos tres dimensiones importantes como el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado. Y creo que esas tres dimensiones son palabras que muchas veces se conjugan todas en labores que se entienden que son parte del afecto, y si bien sí, Mm, es cierto, sí. están relacionadas con lo afectivo, con las relaciones de familia, con las relaciones vinculadas al amor y estas relaciones que subsisten en el tiempo. Sin embargo, reconocer que existe el derecho a cuidar, pero también a ser cuidado y por tanto a establecer ciertos límites para el autocuidado, creo que son Mm. uno de los elementos bastante importantes en esta triple dimensión que contempla la ley. Sí, de hecho ese es un cambio súper profundo porque de esa forma se va poniendo en el centro la dignidad, la autonomía y la vida independiente de las personas. Entonces, eso es súper trascendental para la visión en el fondo que tiene que va a tener esta nueva ley. Y Sí. ya habiendo como dicho a grandes rasgos, claro, lo que significa este sistema nacional de cuidados y habiendo como revisado los aspectos quizás más relevantes de ello, podríamos también ver la, el aporte en cuanto a la visión intergeneracional que tiene este proyecto, yo le sigo diciendo proyecto de ley porque está muy reciente, pero esta nueva ley, Sí, esta nueva visión que tenemos. sí, claramente es súper importante. Bueno, el lenguaje también nosotros lo vamos construyendo y obviamente después vamos a hablar de ley. Y sabemos que para las organizaciones sociales y en general para todas las mujeres, quienes cuidamos también, quizás sin una credencial o sin un nombre particular, es relevante que hoy día sí se mencione como una normativa que garantice los distintos derechos. Pero a propósito de lo que decía Vale, que esta ley también releva y tiene esa mirada intergeneracional. Entonces, no piensa en el cuidado como algo puntual, sino como algo que atraviesa todo el ciclo de la vida. Es decir, nosotros pudiésemos pensar como, no sé, cuidamos a niños y niñas adolescentes cuando maternamos,
Y Mm, la verdad es que en distintas normativas que existen en nuestro país, y internacionalmente también reconocidas, quizás se garantiza el derecho a reconocer que existe personas que tienen un grado de necesidad de cuidado, como un niño mm, pequeño, ¿ya? Pero si a lo largo de la vida un niño o una persona va desarrollando otro tipo de situaciones, de condiciones de salud, eso pudiese verse no reflejado necesariamente en una edad particular. Entonces, en mm. cualquier momento de la vida, el ser humano puede necesitar de cuidados o incluso ser cuidador o cuidadora. Sí, y de hecho uno siempre a veces cuando piensa en los cuidados, piensa precisamente cuando uno tiene que cuidar a adultos mayores Sí, o a efectivamente. niños, pero claro, o si uno empieza a, te das cuenta que el cuidado es algo que abarca, puede atravesar todos los ciclos de la vida de una persona. Y en particular en Chile, de hecho, hoy en día tenemos, respecto precisamente al tema de los cuidados, tenemos dos grandes problemáticas, por así decirlo, que es por un lado que Chile está envejeciendo rápidamente, la expectativa de vida de las personas ha aumentado, cosa que por un lado una muy buena noticia porque habla de que hemos tenido mejorías, que las personas vivan más, significa que han habido avances en salud y calidad de vida también. Pero por otro lado también tenemos el problema de la baja natalidad, es decir, nacen cada vez menos niños, de hecho, así como en Chile hoy en día enfrentamos una crisis de natalidad donde hay aproximadamente 1,03 hijos por mujer y que eso es muy por debajo de las tasas de los niveles de reemplazo que requieren de 2,1 eh, para que en el fondo poder como generar estas tasas de reemplazo del futuro. Entonces estamos hoy en día enfrentando una problemática súper grande que este proyecto de ley, por eso destacamos el aspecto intergeneracional y la visión intergeneracional, porque estamos proyectando también una situación que va a ocurrir en el corto, mediano y largo plazo en nuestro país con esta crisis demográfica en la que estamos hoy en día atravesando. Sí, de hecho eso que tú comentas, Vale, está vinculado con lo que se conoce la crisis de los cuidados, porque tenemos más personas que necesitan apoyo, es decir, Claro. por una cuestión lógica de la vida, y lo que hablábamos también, Mm. excepto de la excepcionalidad, cuando por ese motivo sucede que tú eras una persona que no necesitaba cuidados, pero después sí la necesitas. Pero pensando en eso, como en el ciclo de la vida, más personas que necesitan apoyo a la medida que la población va envejeciendo y menos tiempo y recursos también para entregarlo cuando no existe esta nueva como recambio, por decirlo así, Mm. generacional, donde nacen nuevos niños, niñas, adolescentes, niños, y obviamente se genera esta crisis y debiese y debe enfrentarse de manera social porque efectivamente eso abarca otros tipos de condiciones incluso realidades sociales. Si no se mira los cuidados como un hecho relevante y social, e incluso en este sentido con el apoyo estatal al transformarse en una normativa. Claro, en el fondo lo que vemos acá es que se trata que los cuidados se tratan de una experiencia compartida entre generaciones y no únicamente enfocada en un grupo en particular, sino que es algo muy transversal y que a veces uno no lo ve o no lo ve de esa forma, porque por ejemplo, no sé, una madre que cuida un hijo no lo ve como algo, como una labor de cuidado, como un trabajo de cuidado propiamente tal porque siempre se ha arraigado como que es una obligación, un deber, algo que tengo que hacer, y no como un trabajo de cuidar. Y eso a veces, claro, invisibiliza todo lo que hay detrás de el criar y cuidar a un niño. Entonces, claro, esto nos trae una visión en el fondo compartida entre generaciones, de que todos en algún momento somos cuidados, vamos a cuidar o seremos cuidados también. Claro, es que en ese mismo orden de ideas, hoy día yo puedo ser cuidadora y mañana puede ser que necesite cuidado realmente.
Y el Sí, sistema obviamente busca acompañar estas transiciones sin dejar a nadie fuera, es decir, reconoce también esto que tú mencionas de la invisibilidad o del el comprender que las mujeres somos quienes necesitamos o estamos obligadas a cuidar y a criar, que son cosas que se separan también, o a la misma construcción de las maternidades. Entonces, el sistema busca instalar una reflexión, una idea de cuidados que abarca efectivamente a la labor específica de la maternidad y distinta o debiese separarse del rol mujer o ujú, madre o, en fin, rol, como rol, pienso. claro. Y ahí, de hecho, podríamos entrar también en el otro aspecto relevante de por qué esta ley es precisamente un avance tan significativo para las mujeres, porque, como lo hemos dicho, no solamente ahora, sino que también a lo largo de la información que nosotros tratamos de comunicar siempre en Mira, es la relevancia que tienen las mujeres en los cuidados. En Chile, históricamente, el trabajo de los cuidados no remunerados ha caído de forma abrumadora sobre nosotras las mujeres y por eso también esta norma es particularmente importante para nosotras. Sí, efectivamente, lo sabemos desde el activismo, desde las compañeras que han también levantado estas indicaciones respecto a sus labores de cuidado, lo que significa para las mujeres que cuidan y tienen que destinar una gran parte de su vida y sus horas del día, si lo medimos así, a Mm. desarrollar labores de cuidados no remuneradas, como le podemos llamar trabajo no remunerado. Pero aparte de eso, esta dedicación a los cuidados, esta actividad de realizar cuidados, tiene consecuencias súper concretas respecto de, particularmente a las mujeres. Lo súper concreto, menos participación laboral, por tanto, Mm. menos ingresos económicos, como consecuencia, pensiones más bajas y, como si fuera algo menor, hay altos niveles de sobrecarga física y emocional, porque claramente se ve una precarización o se vive una precarización a la hora de desarrollar estas labores sin tener un reconocimiento estatal e incluso ni siquiera tener un reconocimiento a veces social. Lógicamente que el impacto en la vida individual de esa mujer es nocivo para su propia autonomía y para su propia Mm. individualidad y vida. Sí, y de hecho lo que hace esta ley precisamente es reconocer el valor social y también económico que representan las labores de cuidado. De hecho, así como un dato, en octubre del año pasado, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con Comunidad Mujer, hicieron un estudio en donde ellos valorizaron de forma económica los cuidados, las labores de cuidado no remuneradas y establecieron que equivalen al 19,2% del PIB de nuestro país y eso lo convierte en el mayor sector económico del país. Entonces, además, en temas así como económicos, lo que significa en las labores de cuidado es impresionante. O sea, imagínate, el mayor sector económico del país. Y precisamente a través de esta norma lo que hace es reconocer también ese valor económico que como tú decías, o sea, las mujeres, y hablamos de nosotras, de las mujeres porque como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, somos principalmente las que más cuidamos, eh, dejamos de trabajar y todas las consecuencias que eso conlleva de lo que tú has señalado y resulta que estamos contribuyendo de forma súper importante a la economía del país y eso también merece ser reconocido y merece ser retribuido también. Así que eso es algo súper importante que también eleva esta nueva norma. De hecho, cuando te estaba escuchando lo que mencionaba, o sea, cuando te escucho, Vale, pienso inmediatamente en los movimientos feministas que ya han tratado de relevar muchísimo más este último tiempo, el reconocimiento necesario de las labores de cuidado que ejercen las mujeres. A propósito del Mm. 8M, cuando se invita a la huelga general, también busca Mm. esto, reconocer que Sí. efectivamente nosotros somos quienes más
estamos a cargo de labores de cuidado y que es un Mm, trabajo invisible que no solamente no tiene un reconocimiento social como algo separado al afecto y al amor, mm, separado a la maternidad, sino también como el valor económico que tiene. O sea, lo que tú estás mencionando es absolutamente relevante y se puede traducir en que si hay alguien que cuida a todas las personas que no pueden ejercer algún grado de labor remunerada o incluso de una labor particular y personal de ser autovalente, como bañarse, como comer, como desplazarse, hay otras mm, personas que sí pueden desarrollar esa actividad. Entonces, sí, ese equilibrio o ese desequilibrio que se da respecto de los cuerpos o las vidas de las mujeres es algo que es sumamente relevante en este punto. Además, esta ley también o este sistema ya busca promover la corresponsabilidad social y de género, a propósito de todo lo que estamos diciendo. Es decir, el cuidado no se debe entender como solamente una tarea de las mujeres, ujú, sino del Estado, de los hombres, de las comunidades y también del sector privado. Y ahí podemos mencionar muchas cosas que dicen relación con facilitar, por ejemplo, el trabajo remunerado de aquellas mujeres que tienen y ejercen también labores de cuidado o trabajo no remunerado. De hecho, hace un tiempo atrás, muy cortito, me tocó participar en una instancia en donde justamente tuvimos que conversar de estas cosas, pensando en que hay personas que son menos sensibles a comprender lo que significa cuidar. Y muchas veces mm, existían algunos roces en el ámbito laboral porque estas personas que cuidaban, que principalmente son mujeres, solicitaban mayores permisos, por ejemplo, para salir ante mm. el trabajo, para, no sé, labores como de salud, cuando sus hijos o hijas o incluso la persona que estaba cuidando, necesitaba algún control médico. Y ahí uno piensa y dice, bueno, ok, el sistema privado o incluso el sistema laboral con quien yo me relaciono necesita ser consciente que esta labor no es simplemente mía. Y ahí es donde se transforma en algo sumamente importante llevarlo desde una normativa a la realidad de cada lugar en donde nosotras participamos o todas las personas se articulan y participan en su desarrollo en general, pienso. Sí, de hecho es como entenderlo como una política también de igualdad, que como tú decías, o sea, de hecho la arquitectura del mundo laboral fue diseñada por personas que no cuidan, y por eso también como que se recalca tanto en que los permisos, que la mamá pide permiso, o que las mujeres piden permiso. Las mujeres en edad fértil generalmente como que suelen estar un poquito más atrás en la línea de contratación a veces porque dicen, chuta, esta galla, así como un lenguaje muy coloquial, Sí, va a quedar embarazada y me va a dejar la pega botada. sí, Porque, claro, la arquitectura del mundo laboral está diseñada por personas que no cuidan, en donde además se te exige que trabajes como que fueses una persona sola, por así decirlo, entre comillas, pero que además seas una buena madre, una buena cuidadora, entonces esta disparidad de roles que se vive genera son al final las que terminan aumentando aún más las brechas de desigualdad que tenemos entre hombres y mujeres. Entonces, la relevancia cuando uno ve normas como esta, leyes como esta, es que en el fondo redistribuir el cuidado es lo que también eventualmente en un momento va a generar que haya una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y que sea real, que sea palpable, que no se quede solamente en el papel, sino que podamos llevarla al plano real. Y por eso también para nosotras las mujeres normas como esta son tan importantes y tenemos que empoderarnos también y conocerlas y saber en qué consisten y también para nosotras es importante eh, transmitirles también esto, como que este queda como mensaje también, que la relevancia de avanzar en normativas que signifiquen en el corto, mediano o largo plazo cambios que sean significativos también para nuestra vida. Y de hecho, desde ahí también podemos empezar a hablar como, bueno, ya la norma está.
está buena, a los grandes rasgos. Siempre hay que tener presente que siempre las leyes, una vez que se empiezan a implementar, uno empieza en la implementación a ver, bueno, a ver, esto parece que no quedó tan bueno, podemos mejorarlo. Las normas siempre se pueden ir mejorando en el camino. Pero esto es lo que tenemos hoy y nos da mucha esperanza de lo que viene en el futuro. Pero ese futuro también está acompañado de un nuevo gobierno. La norma se aprobó esta semana, pero finalmente la implementación de esta norma en su primer tramo, por lo menos en estos primeros 4 años, va a corresponder al nuevo gobierno. Entonces también es importante ver, bueno, cuáles son los desafíos que este nuevo gobierno va a tener. Sí, de hecho pensaba, mientras tú conversabas esto, en lo que significa el comprender realmente la dimensión de los cuidados. Y ahí es donde el desafío, evidentemente, es para este gobierno, el que ya va a asumir ahora en marzo, Ujú, pero también para quienes trabajamos de manera voluntaria, en muchísimos casos los activismos, levantamos también este tipo de reflexiones hoy, por ejemplo, desde Mira y de cualquier otro espacio de reflexión, compañeras como las Ciudadanas Cuidando, que las mencioné, les mandamos un saludo desde acá, eh, que son compañeras y que son mujeres también que dividen su vida tanto en el trabajo activista y en las mm, labores de cuidado, aparte de todo lo que significa sostenerse y mantenerse individualmente. Entonces, yo mm, creo que el desafío también es claro al próximo gobierno en el sentido concreto, en la implementación, pero también a propósito de lo que tú decías, Vale, de que las mujeres, en general las personas se mantengan activas y mm, disponibles a escuchar y aprender de qué se trata. Las organizaciones sociales o feministas, ahí también tenemos una labor y por eso es que este espacio también se está dando para instalar desde ahora en adelante la discusión o la conversación en torno a la implementación y a la mejora, obviamente, de la norma, porque como bien decías, hacer una norma, claro, puede en el papel ser viable, pero el desafío más grande es la implementación. Y eso no va a ser por arte de magia, no va a ser simplemente sin ningún tipo de trabajo. Efectivamente, la responsabilidad que recae en el gobierno de turno es importante y creo que el desafío también está en considerar que este punto específico de los cuidados es algo que se viene mencionando antes de este mm. gobierno que está ya de salida. Por Ujú. tanto, es una cuestión que es transversal a nuestra sociedad. Y desde ahí el gobierno, desde mi postura, debería tomarlo como un elemento a favor y mejorarlo en la medida que se vaya implementando en los distintos organismos, las distintas instancias donde deba y pueda necesitar mejoras. Claro, porque al final la ley lo que nos entrega es un marco normativo en el cual deben los distintos entes, instituciones y del Estado, también la sociedad civil puede actuar, pero su impacto, el impacto real va a depender también mucho de la voluntad política, del presupuesto y de la coordinación que vaya a haber entre los distintos órganos del Estado. Entonces, la relevancia del próximo gobierno es, pero yo creo que lo más importante de la implementación de esta ley, porque claro, la ley la tenemos, nos la entregan, pero ahora, ¿cómo la ejecutamos? ¿Cómo la llevamos a la realidad? Depende del próximo gobierno, del ejecutivo que va a entrar ahora en marzo. Sí, de hecho, o sea, el próximo gobierno tiene un rol clave, porque implementar el sistema va a ser de manera gradual, efectivamente, y a propósito, por lo que tú mencionabas, que está directamente también relacionado con un tema presupuestario, Sí. y si bien se va a implementar de manera gradual, como creo que es mejor que se haga de esta forma, eso no significa que va a disminuir su efectividad, pero sí va a requerir de decisiones estratégicas. Entonces, cuando nosotros Mm. pensamos en el rol del gobierno, que es absolutamente clave,
Y a propósito de esto y de todo lo que nosotros también conocemos y sabemos cuáles han sido las posturas respecto a presupuesto en materia de ya derechamente del presidente electo, en esa misma lógica y en ese mismo orden de ideas, ¿por qué pensamos que deben ser decisiones estratégicas en lo referente a esta implementación? Porque el proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal. De hecho, nosotros hablamos de montos de 66 millones aproximadamente que va a requerir. Entonces, ese monto requiere de un grado importante de reflexión y de análisis y de prioridad en el plan que se vaya a ejecutar por el gobierno de turno. Por eso es que hablamos de un rol clave, más allá de que exista la intencionalidad, lo concreto es que para su implementación se requieren recursos fiscales y esos recursos obviamente van a estar destinados a la medida que el gobierno también vaya comprendiendo la necesidad de la implementación en un porcentaje en el tiempo más bien, más o menos espaciado, gradual siempre, pero sin eliminar también su efectividad. Claro, de hecho, por ejemplo, siempre cuando se hace una norma, una ley que implica gasto fiscal, viene acompañado de un informe financiero que dice, bueno, cuánto va a costar y esos son los montos que se aseguran, por ejemplo, para la implementación de este año, son 66.000 millones que ya están aprobados porque la ley de presupuesto de este año ya está lista. La idea es que, como tú decías, esto como va a ser una implementación gradual, la idea es que para el presupuesto del próximo año, que ya sería el 2027 y que le va a corresponder al gobierno entrante, este monto no disminuya, sino que aumente, porque si no pasa lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con normas como no sé, por ejemplo, la ley TEA, que siempre a veces, ¿dónde está la pana a veces, por así decirlo? O, por ejemplo, la ley de violencia contra las mujeres, que para erradicar la violencia contra las mujeres, también a veces la implementación, viene, la norma está muy bonita, pero quedamos medio estancados o medio parados en avanzar porque implican presupuestos que atendieron el cambio de gobierno, por ejemplo, en este caso, y que uno no logra todavía determinar más o menos cómo, hacia dónde va a ir, cuál es la mirada que ellos pueden tener respecto a los cuidados, es que queda un poco en el limbo o una cierta incertidumbre quizás de cómo van a avanzar sobre todo en lo presupuestal. Para Sí, este año el presupuesto ya está establecido, pero para claro. el otro, que va a ser, ahí tenemos que estar, y ese es un rol que tú, como tú decías, y las organizaciones sociales, para nosotros va a ser súper relevante a final de año monitorear esto y ver, bueno, el presupuesto se aumenta, la idea es que aumente, no que disminuya, porque si no, al final vamos a tener una linda ley, pero con muy poca aplicación práctica. Sí, de hecho, o sea, cuando yo me refería al hecho del monto, justamente era Mm, ese, como sí, entender que ese monto es la base de, y claro, el evidentemente piso. entendemos que, exacto, entendemos que no puede ser la implementación completa, ya, pero la gradualidad también está vinculada obviamente con que ese piso que hoy día se ofrece no sea modificado. Entonces, y ahí es donde lo Sí, que hablábamos al principio, de que dice relación con que es súper fundamental que esta política o este sistema se consolide como una política de Estado y trascienda claro. los ciclos políticos. O sea, si nosotros hoy día estamos viendo que surge o nace, más bien se materializa, digo, en el gobierno que hoy día todavía está en el poder, por decirlo de alguna forma, sabemos que Mm. va a mantenerse su implementación y debería tener una proyección de implementación que incluso a lo mejor, no lo sé, y esto lo pienso como solamente lo que cuesta que las leyes puedan ir perfeccionándose y la gente, incluso la gente que trabaja en los sistemas para las que la favorece, también la vayan comprendiendo, en fin, es harto el trabajo de implementación que a lo mejor no se observa,
pero evidentemente las normas y muchas normas de las que han favorecido nuestro lugar también como mujeres han surgido y han trascendido periodos políticos o gobiernos Sí. específicos. Mm, Han surgido en un gobierno X y después trasciende al siguiente gobierno y así. Entonces, este mm, llamado también a nosotras, aparte de mantenernos activas y mm, hipervigilantes o vigilantes respecto a la implementación de la ley, también es un llamado a que efectivamente trascienda a este ciclo, mm, a este momento particular o a este gobierno en particular, y que justamente cuando yo planteo el tema de por qué el rol es clave en cuanto al gobierno, porque efectivamente un gobierno puede tener una visión de las labores de cuidado o de un tema específico y el siguiente puede no tener la misma visión, no tener mm, el mismo, para él el mismo impacto, la misma sí. prioridad. Entonces, cuando algo ya está zanjado normativamente y se entiende que más allá de la norma, que son modificables, ¿verdad? Se Mm, comprenda que es un sistema que va en favor del avance de la sociedad y de un grupo específico también, debería solo apoyarse, debería sí. implementarse, debería complementarse, debería mejorarse. Y ahí es donde Mm. queremos nosotros también mencionar con mucha fuerza efectivamente que es un sistema que debe trascender al gobierno de turno y a las ideas incluso que se contrapongan del gobierno que viene o que va a dejar el mandato en marzo. Sí, totalmente. De hecho, creo que esta norma es un avance súper importante, eh, algo muy esperado, como tú decías antes, no solamente por las organizaciones sociales, sino que también por aquellas personas o mujeres que no están adheridas a alguna organización, Claro. pero que la batallan todos los días, haciéndose cargo de hijos, de familias, de sostener en el fondo una vida, y que han sido invisibilizadas. De hecho, uno puede pensar hasta en sus propias familias, en su mamá, en sus abuelas, que ejercieron estas labores así sin ninguna ayuda, sin ningún soporte ni económico, ni emocional, ni estatal, y que les costó el triple de lo que ojalá nos pueda llegar a costar a nosotras y quizás también a las futuras generaciones. Es una norma que, como ya hemos dicho a lo largo de esta conversación, esperamos que trascienda y que se transforme en una política pública sostenida en el tiempo, más allá de lo que tú decías, del gobierno de turno. Que se refuerce, que se mejore, pero que no se retroceda. Y ya, de hecho, para quizás ir cerrando este espacio, bueno, recalcar que sin duda es una ley que marca un antes y un después en lo que entendemos en el cuidado en Chile, que si bien no lo resuelve todo, es un paso significativo para mejorar la calidad de vida de las personas en este país. Sí, de hecho reiteramos que sabemos y reconocemos la realidad que ha sido históricamente invisibilizada y pone el cuidado en el centro del desarrollo social y económico. Desde ahí sabemos que esta invisibilización está directamente vinculada con las mujeres y por eso que también para nosotras es un tema sumamente relevante. No significa que obviamente que no hay otras personas, hombres u otras personas como se definan, en relación a los roles, ¿verdad? Que lo puedan ejercer el rol de cuidado. Pero Mm. esto está sumamente ligado a mujeres, a la visión, tiene una visión de género también. Claro, sí, de hecho, en el fondo hablar de los cuidados es hablar del cómo queremos vivir, del cómo queremos trabajar, envejecer e irnos acompañando como sociedad, más allá de los roles y derribar también los roles de género que nos han impuesto, o sea, así como a veces también pueden haber, como decías tú, muchos hombres que también ejercen este rol y esta ley no distingue entre hombres y mujeres, sino que lo que pretende precisamente es derribar
estereotipos de género en torno a los cuidados y como decía, en el fondo es buscar también acompañarnos como sociedad. Sí, de hecho, es una invitación a pensar el cuidado como un derecho, pero Mm, también a propósito de lo que mencionabas, como una responsabilidad compartida. Y desde ahí, lógicamente que si la mirada cambia, se promueve una equidad que hoy día no existe y que lamentablemente, y lo digo así porque va a tardar todavía que la implementación de la ley se ejecute, ya lamentablemente necesitamos muchas veces de las normas para concientizar a un grupo social que todavía quizás no ha avanzado en pensar que las labores de cuidado, específicamente porque estamos hablando de este tema, las labores de cuidado requieren de la destinación de un tiempo muy valioso, valioso y significativo para la persona que ejerce el cuidado y también que tiene una carga emocional y afectiva importante también para la persona que es cuidada, a propósito de lo que hablábamos al mm, principio. Y que sí. esa responsabilidad de una persona que requiere de cuidados específicos, sea por su edad, por su ciclo vital, en el momento que se encuentra, o sea porque realmente requiere por algún accidente, y a propósito ahí hablamos también, como recapitulando todo, en que cualquier momento de la vida puede ser que nosotros necesitemos ser cuidados, nosotras, nosotros, necesitamos ser cuidados y ahí es pensar en que es un cambio de paradigma y una búsqueda de la equidad y de la justicia social pensada en quienes hemos ejercido las labores de cuidado desde siempre, históricamente, a propósito de lo que decías, Vale, de nuestras madres, Mm. nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, y que hoy día se materializa en una norma, como tantas otras cosas, bueno, para nosotras significa un avance, pensando en que digo, y relevo principalmente también a quienes han sido las compañeras que han activado y trabajado y relevado o mencionado esta necesidad de reconocimiento estatal por mucho tiempo, sin dejar sus labores específicas de cuidado a quienes así lo requieren. Claro, y dejar de ver los cuidados como un acto solitario o individual, sino que verlo también como una responsabilidad social colectiva, como el aprender a también a reconocer esto como un rol social, como en el que todos tenemos algo importante que aportar y que ayudar también. Y esta ley abre precisamente esa puerta a cómo enfrentamos los cuidados como país. Así que es algo que es una norma que a nosotros, por lo menos como Observatorio Legislativo, nos tiene muy contentas. Fue un avance, ha sido un avance importante. Nosotras hemos hecho un seguimiento a esta ley desde sus inicios y nos emociona igual verla ya materializada y esperamos, vamos a continuar monitoreándola porque nuestro trabajo no se termina aquí, como decíamos a lo largo de esta conversación. Ahora viene la parte quizás la más compleja que es ejecutar, implementar. Y como Observatorio Legislativo también vamos a estar muy atentas a eso y esperamos también que incentivar también a quienes escuchen este espacio a tener un rol activo precisamente también en eso, en revisar, monitorear, pregúntenle a sus parlamentarios de sus distritos qué han hecho respecto a esta norma cuando ya empiece a implementarse. em, Coméntenlo en sus comunidades, la junta de vecinos, en los grupos que tengamos un rol activo también en monitorear cómo se implementa esta ley y otras, pero ahora en particular estamos hablando de esta. Y eso también es lo que nosotras queremos quizás transmitirles a las personas que escuchan, que como ciudadanos tenemos un rol súper importante y aunque se vea como, ay, ¿para qué voy a preguntar? Realmente sirve. Esa es una presión que uno va ejerciendo en nuestras autoridades locales, que si somos varios, si somos, no sé, un grupo de 5 personas que le escriban a un parlamentario preguntando por nuestra ley, cómo la implementan, créanme que sí genera una activación. Así que quizás como mensaje, de mi parte al menos, como creo que eso es lo que queremos generar también con estos espacios.
Sí, yo también desde la visión que tengo del trabajo colectivo, comunitario y social, pensar en que hoy día es una norma, pero mientras esta implementación se ejerce efectivamente de la manera que vaya permitiendo esa gradualidad efectiva, también podemos nosotras, o quien quiera sumarse, empezar a trabajar como una lógica social de comunitariamente las labores de cuidado. Y yo sé que las mujeres lo hemos hecho por muchísimos tiempos, muchísimos siglos, muchísimo tiempo, eh, Siempre. en donde seguimos muchas veces cuando en lo más concreto, cuando a veces necesitamos que alguien cuide a nuestros hijos porque necesitamos resolver algo puntual, eh, recurrimos a nuestra amiga, a nuestra cercana, a alguien que es de nuestra confianza. Entonces, abrir la labor de cuidado que sea más allá de la confianza particular, como un afecto de la amistad, sino realmente sea algo que se construya como un tejido social que permita reconocer estas labores, entender que es una responsabilidad comunitaria social y que hoy día además el Estado se ha sumado a regularlo para poder ejercerlo o exigir el cumplimiento de ese derecho y lo enlazo juntamente con lo que decía Valeria. Entonces también invitarlas a cada una de ustedes y a todas las personas en general a ejercerlo en sus comunidades, en sus espacios vitales, en su trabajo, cuando alguien, una mujer particularmente quizás, o una persona requiera irse más temprano de un lugar y me acuerdo que en realidad esa persona está ejerciendo una labor. A lo mejor yo no puedo ir a su casa porque no tengo el vínculo, pero lo que sí puedo hacer es decir, ¿saben qué? A lo mejor es necesario conversar de lo que significa las labores de cuidado, a lo mejor es importante saber o conocernos quiénes de nosotros tienen personas con dependencia severa o con dependencia específica. Entonces, ahí la norma va a permitir que, o sea, el sistema nacional de cuidado va a permitir que también cada persona vaya haciendo su trabajo individual. Y la norma va a Sí, poder instalarse, claro, desde el ámbito de la política pública, del gobierno, lo que todos ya dijimos, pero también va a tener una labor fundamental como un trabajo que yo sé que se ha hecho de manera invisible por mucho tiempo, pero que vaya teniendo un carácter más profundo en nuestros espacios individuales que nos vamos moviendo y articulando. Yo agradezco esta instancia de Mira, somos compañeras con la Vale y con otras compañeras más y hemos querido conversar de este punto a propósito de la aprobación esta semana de este sistema nacional. Estamos expectantes también y reitero, nosotras vamos a tener un rol fiscalizador, evidentemente, porque somos un observatorio feminista y invitamos también a todas las organizaciones que nos comparten, que siguen nuestro pensamiento también, y quienes no, que nos conozcan y que puedan escuchar un momento de conversación que va enfocado en la coeducación y la reflexión individual y colectiva, ¿por qué no? Así que agradecerte, Vale, por esta sí, autoinvitación que nos hicimos y el espacio también de conversación. Le dejo un sí, fue muy saludito y que tengan entretenido. bonito tarde. Sí, muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo, Vale, y a todas las personas que nos vayan a escuchar. Chao. Sí, chao, chao.